Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. A todos los que están del otro lado acompañándonos como en cada noche, cuando termina el día a través de T5 Satelital. Bienvenidos, bienvenidos a la luna. Hijos del silencio somos, el viento nos bautizó, y hecho cantos recorremos el camino del amor, peregrinos, soñadores, hacia el tiempo de la flor, viento norte musiquero, correntinos, sí señor. Soy nacido en Corrientes y no olvidé mi pago. Soy el que canta y siente a su terruño amado. Tengo allí mi viejita, cuál preciado tesoro. La nostalgia me invita y volver quiero yo los días lejanos de infancia feliz por esas campiñas doradas de sol. De límpido cielo en las mañanitas y sus tardecitas de bello arrebol. Profunda tristeza me da recordar mi lindo terruño, divina creación, y con mi guitarra evoco en mi canto que disfraza el llanto que quiero ocultar. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas Nico, noches. Bienvenido. Muy buenas noches, gracias Daniel. Gracias a ambos por visitar la luna. Hermoso lugar en realidad. ¿Son lunáticos los de Imaguaré? ¿Los Cáceres son lunáticos? ¿O hay que estar mucho más en la tierra? No, conviene tener un poco en la luna, sobre todo en estos tiempos. Es necesario soñar un poquito, es necesario, aunque como decía alguien por allí, la utopía no sirve para otra cosa que para incitarnos a caminar, ¿no? Porque es como un espacio al que nunca uno va a llegar totalmente. Bueno, la luna también creo que significa un poco eso, ¿no es cierto? Ese sueño del hombre de alcanzar lo que parece imposible. Pero la utopía no deja de ser un estímulo que se transmite. Por eso. Evidentemente lo han transmitido de generación en generación, porque eso también ha mamado usted, señor Nicolás, ¿no? Sí, así es Daniel, la verdad que es como decís vos, no deja de ser un estímulo. Siempre digo que hace más de 40 años lo veo a papá soñar con este sueño Imaguaré y siempre diciendo las mismas cosas. Cuando era chiquito lo escuchaba decir las mismas cosas y entonces creo que ese sueño de un mundo mejor, de un país mejor, hace bien seguir trabajando para que todos podamos conseguir ese lindo sueño de un país mejor para todos. Julio, de estos 40 años de los que habla tu hijo, hay mucho cambio de la realidad de cuando arrancaba Imaguaré, y no estoy hablando musicalmente, digo del contexto, porque nos ha tocado, te ha tocado, pasar seguramente por muchas. Y cuando ves a tus hijos y los que vendrán detrás de tus hijos, ya que dijiste y hablabas de las utopías, ¿vale la pena seguir transmitiendo todo esto, no? Por supuesto que sí, vale la pena. Yo creo que siempre queda algo, aunque me pasa que el hombre en su finitud, ¿no es cierto?, pretende que las cosas ocurran dentro del poquito espacio que le toca vivir y los cambios que llevan adelante las sociedades, ¿no es cierto?, son mucho más lentos. Mucho más lento que la vida de un hombre. Entonces uno por allí se apura, piensa que no hace nada, ¿no es cierto? Pero creo que el tiempo va ordenando todos los esfuerzos, ¿no es cierto? Y va haciendo que cada vez, en cada generación, se vaya superando un poquito la anterior, ¿no? ¿Cómo te llevas con el tiempo? Con el tiempo, ya que tu viejo hablaba un poquitito de esto, ¿no? Sobre todo en tiempos de inmediatez y en que cuesta hacerle entender a los demás, a los de las generaciones que vienen con vos y detrás tuyo, hacerle entender, digo, que hay que pasar por un proceso, por un a veces largo proceso para alcanzar determinadas cimas o determinadas lunas. Es lo que cada uno se plantee. Bueno, Dani, mirá, vengo hace
casi 20 años acompañándolo a papá en este camino de Imaguaré, digamos, y después otros 10 más por debajo, acompañándolo en los viajes, vendiendo cassette en esos tiempos, gente de este tiempo no va a entender lo que son los cassettes, claro. Pero nosotros sabemos. Nosotros sabemos de qué se trata. Y la verdad que, como decís vos, es un gran trabajo, un largo trabajo. Para estar donde estoy ahora, he pasado por un largo proceso de preparación, de ir a mis clases de canto, de estudiar un poco de música también, y de ir siendo inquieto para poder ver qué le podemos aportar al chamamé dentro de las nuevas cuestiones que hay ahora, dentro de la nueva tecnología que hay, cómo se puede poner tecnologías y puestas en escena, cosas que puedan sumar a la música nuestra, al género nuestro, viendo desde otros lugares, a veces viendo un espectáculo de rock, a veces viendo un espectáculo de otro tipo de género, pero uno mira ese tipo de cosas para decir, bueno, esto vamos a rescatar lo bueno de esto para poder ponerlo en nuestro proyecto. ¿Por qué? Y porque considero de que el chamamé en las generaciones anteriores ya está enamorado, digamos. La gente grande, tu papá, mi papá, nuestros abuelos, son gente que ya se enamoraban del chamamé. Lo que nosotros necesitamos ahora en este tiempo es lograr que nuestra generación y las que vienen, como dijiste recién, se enamoren del chamamé. Y para eso necesitamos poner cosas que tienen que ver con su tiempo. Porque las cosas del tiempo anterior, Imaguaré, no las vivieron, no saben lo que es un cassette, pero sí saben lo que es la internet, por ejemplo. ¿Cómo es laburar padre e hijo juntos en un mismo proyecto? Bueno, yo no tengo, digamos que no encuentro interferencia, digamos así. Creo que Nicolás, me parece que él es el más sabio en este caso, porque sabe acomodar las actitudes, los temperamentos, las posibilidades, siempre de acuerdo a lo que tenemos que forjar entre los dos, ¿no es cierto? Y eso me parece que hace que él haya crecido responsablemente en esto de ir conduciendo un poco este proceso de Imaguaré. Yo he trabajado muchísimo tiempo llevando adelante en forma casi personal todo esto, ¿no es cierto? Hasta que vino Nicolás a darme un poco la mano y a trabajar en la concreción de ese camino, ¿no es cierto? Que nos va llevando hacia, como decía Nicolás, hacia ese sueño de mejorar un poco, ¿no es cierto? Mejorarnos un poco nosotros y tratar de que a través de eso también pueda mejorar nuestro entorno, ¿sí? Nuestra familia, nuestras comunidades, nuestro país en definitiva. Pregunto, Julio, porque también hay mucho de esto que recién comentaba Nico. Uno generalmente cree, nos pasa como papás, mis hijos todavía son muy chicos, pero entendemos que le tenemos que explicar todo y no siempre el padre está abierto a escuchar al hijo. Hay muchos ejemplos de esto, e incluso hay ejemplos en empresas familiares que han terminado fracasando porque o le dan absolutamente todo el manejo a alguien que en su vida manejó mucho más allá de lo que pasaba dentro de su casa, o ignoran todo lo que viene. Y no es tan sencillo, me parece, ¿no? El rol de ambos. Claro, por eso digo, yo rescato la sabiduría de Nicolás, que de su juventud, ¿no es cierto?, puede comprender acaso algunas cuestiones que yo por allí en los años anteriores no podía avisorarlas, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso hace que podamos trabajar juntos sin chocar, ¿no es cierto? Porque cada uno sabe en el momento en que puede acomodar la idea, acomodar el proyecto, y el otro escucha. Gracias a Dios, yo tengo un poco esa capacidad también, de saber escuchar y saber discernir aquello que por ahí Nicolás me tira un poco y me hace así una cuestión, ¿ves? Hasta que digo, no, esto es cosa de este tiempo y tenemos que dejarlo que lo lleve adelante Nicolás, porque él es el que sabe de estas cosas. Yo voy poniendo, como digo, un poco del fundamento, ¿no es cierto? Y él es el que va construyendo ya los ladrillos, ¿no es cierto? Tu viejo habla de lo que claramente rescata en vos como artista, no como hijo, en esta comunión que se da familiar. ¿Qué rescatás al día de hoy de todo ese trabajo cotidiano que se da con Julio? Bueno, siempre suelo decir que lo que yo más rescato de papá es la sinceridad con la que él se ha manejado durante estos 40 años, 50 años de música.
Como te dije recién, Daniel, creo que papá es una de las pocas personas que puedo decir que resiste un archivo. Y mira que es difícil eso. Es difícil, es muy difícil. Y ese es el gran valor que tiene para mí Julio Cáceres. Yo lo he escuchado en cosas muy viejas, lo he leído en cartas viejas que tiene, y siempre mantiene la misma actitud ante los mismos problemas o ante cuestiones que han pasado y que todavía en este tiempo no se resuelven. Y siempre le está con esa misma inquietud de poder ir mejorando cosas, por ejemplo. Por decirte, en este tiempo que me corresponde, en los shows nuestros conseguimos trabajar con gente que trabaja en los visuales y pone imágenes a lo que vamos haciendo durante el show. Y ese tipo de cosas tienen que ver con este tiempo, pero en su tiempo, hace 30 años atrás, él ya venía manejando esa idea también. Ponía que diapositivas, por ejemplo. Y bueno, agarraba y entendían el show como un conjunto, como un ¿no? conjunto, con algo integral. Audiovisual. Audiovisual. Y lo ponían, bueno, colgaban la sábana atrás de los lugares. Una anécdota. Graciosa. Nos tocó una vez tocar en el colegio Mamá Margarita de Curuzú. Sí. Bueno, por esa relación que teníamos en aquel tiempo con el padre Julián y todo esto, bueno, se nos abrían esos espacios, ¿cierto? Y vamos, y bueno, el colegio tiene un salón de acto muy lindo, una pared así, bueno, yo siempre alborotado, y nosotros teníamos las diapositivas, y para pasar la diapositiva necesitábamos una pared blanca, claro, pero con suficiente amplitud como para que la imagen se pudiera ampliar. Sí. Bueno, eso era. Entonces yo voy así todo, mi hermana le digo yo, voy a necesitar aquí una sábana de 2 plazas. Ay, no tenemos, mi hijo, me dice la boquita. Yo quería, porque en esa época nosotros hacíamos eso, ¿viste? Colgábamos una sábana y allí le pasamos las imágenes para cubrir un poco los baches de la pared, que a veces estaba sucia, entonces le poníamos la sábana blanca y quedaba perfecto. Claro. Para nosotros, ¿viste? Claro. Qué sé yo, por ahí nos agarraba un audiovisualista y nos mataba. Bueno, ¿viste? Pero era una forma de transmitir y de ponerle. Yo tengo un comentario muy lindo que nos hizo en el primer, porque nosotros tuvimos una suerte muy grande. Vinimos aquí a Corrientes y nos instalamos un poco, tocamos en la fiesta del Dorado, pero antes de eso, yo me acuerdo en una peña que hay en un club que está ahí frente al colegio, ¿cómo es? ¿Dónde iban las mellizas? ¿Al Roinó? ¿Al Roinó? Al Roinó. No, el otro, el anterior, el de... ¿La Misericordia? La Misericordia. Ahí enfrente hay un club. El club esportivo. El club esportivo. Bueno, allí se hacían peñas. Sí. Una noche así, caímos con el gringo, y empezamos a cantar y a tocar algunas cosas, y nos escuchó Roteta, Roteta la Carrera, que tenía a su cargo la transmisión ¿cómo es? Del noticiero de Canal 13. Y aparte de eso, su señora trabajaba en la universidad. Bueno, entonces él se entusiasmó mucho porque era un hombre que le gustaban mucho las poesías, y yo justo venía recitando y haciendo cosas que no se conocían en ese momento. Y entonces me ofrece, me dice, yo voy a hablar con Adela Ferri, que está a cargo de extensión universitaria, para que ustedes puedan hacer un recital allí. En la universidad. Nosotros todavía no... Tuvimos que ir a buscar un guitarrero para que no que nos apoye. Pero, y sí, nos tomaron un examen musical y todo, bueno, lo buscamos a Pocholo, me acuerdo que vinimos con Pocholo, hicimos un escándalo musical, y bueno, por supuesto, todo muy lindo. Y en ese recital también nosotros presentamos audiovisual. Y el comentario que nos hizo don Franklin Rubio en ese momento fue muy auspicioso, una nota que yo todavía conservo, donde él habla precisamente de la forma en que nosotros rescatábamos la imagen, el paisaje, las canciones, ¿no es cierto? Y todo haciendo que todo tuviese un lugar, ¿no es cierto? El canto, la música, la imagen, todo tenía que ver con lo que nosotros queríamos expresar de Corrientes. Y bueno, esas son cosas que a mí me hacen pensar cuando Nico me habla de este nuevo tiempo, ¿no es cierto? Bueno, creo que estamos caminando, como te decía. En aquel momento ni soñábamos nosotros con que podíamos pasar, qué sé yo, pedazos de filmaciones, claro, o cosas así, ¿viste? Pero sí teníamos la idea de que
era importante que cuando cantáramos algo, un paisaje que nos representara también, que se supiera de dónde más o menos salían estas cosas. Entonces nuestro paisaje, nuestro hombre de campo, ¿no es cierto? Todo eso que tenía que ver con lo que el chamamé va relatando, ¿no es cierto? Así, en esencia. Julio, contaste un poquitito y hablaste un tramo un poquito de las tantas anécdotas que debe haber en la historia y en la vida de los Cáceres. Pero digo, para ir bien atrás, el nacimiento de Imaguaré, ¿cómo se da? ¿Y qué hubiera sido de la vida de este señor si no hubiera pasado por Imaguaré? Y mira, no sé, yo también a veces pienso cosas parecidas, pero creo que Dios condujo todo. Yo no tenía nunca tuve la idea de ser un músico popular. A pesar de que toda la vida estuve rodeado de música, mi abuelo era guitarrero, mi padre solía versear, y en mi casa una guitarra nunca tuvo por estar. Bueno, esa es la cuestión. Pero me crié nací en el campo, en el Batel, en la zona de San Roque, cerca de Mantilla. De hecho, estoy registrado en Pedro R. Fernández, que es como se llama el pueblo, y la estación Mantilla. Y a los 5 años, 6, me fui a Mercedes para empezar la escuela primaria. Y a partir de allí, bueno, empiezo a manejarme desde Mercedes en un ambiente así un poco ya más, digamos, no rural, sino urbano, ¿no es cierto? Y de estudiante. Bueno, esto un poco me separó de lo que yo venía de mi paisaje anterior, que era el paisaje del río, de la costa, bueno, todo eso que tiene la zona cuando uno se va a los esteros, ¿no es cierto? Y hace silencio y escucha todo lo que te cuenta el estero, ¿no es cierto? Bueno, yo estoy acostumbrado a escuchar esas cosas porque yo me crié así. Es decir, mi primera infancia, hasta los 5 años, fue eso. Después, bueno, ya me metí en un ambiente más urbano, y bueno, y empezaron otras cosas para mí. Y la guitarra siempre estuvo, y yo cantaba con mis amigos, salíamos de serenata, después empecé a participar de un grupo en Mercedes. Me acuerdo que yo viajaba, mi padre, yo me crié con mis abuelos, nací en el campo y me crié con los abuelos. Mis padres fueron a Buenos Aires. Entonces yo en las vacaciones me iba a Buenos Aires a visitar a mi papá. Y me fui con algunas canciones, cantaba, me acuerdo del Forastero. Vengo de lejos, amigos míos, y aquí mi seña les voy a dar. Vengo de lejos, soy de Corrientes, soy forastero de Liberal. Esa canción cantaba, me acuerdo, y a mi papá le gustó mucho, tanto que me compró una guitarra. Bueno, yo con esa guitarra regresé a Mercedes, y para venir teníamos que venir en el tren, y en el tren había que pasar el ferry porque no había el puente todavía. Entonces, allí en Federico Lacroze se va uno de mis... Como me crié con los abuelos, yo a mis tíos les llamo hermano, porque nos criamos juntos. Y la abuela siempre nunca permitió que dijera que yo no era su hijo, sino que entonces ella siempre mi hijo y mi hijo más chico. Y mis tíos eran mis hermanos grandes. Bueno, uno de ellos me trajo ahí a Federico Lacroze y se encontró con un amigo con el que solía tocar música en Mercedes. Él había venido a Buenos Aires a hacer el servicio militar, como en esa época, si te tocaba Marina hacía 2 años. Bueno, él estuvo 2 años por allá y se vino y se trajo un acordeón grandota de 5 hileras. Bueno, una cosa desconocida en Mercedes. Y se encontraron allí en la estación y le dice, mi hermano ahí, se va mi hermanito más chico, le dice, le recomendó, ¿viste? Como se hace en el campo. Bueno, bacano, yo subo con mi guitarra en primera los dos, primera clase. Y yo alzo mi guitarra en y él su acordeón, charlamos un poquito. Me dice, ¿vos tocas la guitarra? Sí, le digo, yo toco. Bueno. Y al rato me dice, ¿por qué no nos vamos a segunda? Me dice, segunda clase. Claro. ¿No? Y allí podemos musicar, porque acá no se puede, claro, la gente se ha acostado a dormir, no quería que hagamos ruido. Pues. Entonces nos fuimos a segunda, allá en segunda era el barullo total. Y empezamos nosotros con la música, se armó el festejo. Bueno, esto es así que yo no sé cuánto estuvimos guitarreando. Ruperto Alegre se llamaba el músico, todavía vive en Mercedes. Y bueno, y terminó eso, yo me voy a mi casa, bueno, al tiempo, a los 15 días más o menos, llega otro músico que ahora es famoso también, Lacho Sena, y me
llama a la puerta, la atiende mamá, quiere hablar con su hijo. Y bueno, me dice, me contó Ruperto que cantas lindo, qué sé yo, y yo tengo invitado si querés participar en nuestro conjunto. Bueno, así empezó mi carrera artística, por decir una forma, del dúo Sena Cáceres con Ruperto Alegre. Y tocábamos los bailes ahí de ¿Ahí Mercedes. qué edad tenías, Julio? Y habré tenido 15 años, 15 años por ahí. De todas esas historias que pasan por papá, como hijo, vos hoy contabas, creciste al lado de un padre que andaba de escenario en escenario, de viaje en viaje, y aprendiste, Nico, a querer todo eso, ¿no? A amar verdaderamente todo eso también. Sí, Dani, pero tiene que ver más con, no solamente con los viajes y los escenarios, sino con la vida misma, digamos. Así como hablábamos de las diapositivas, yo recuerdo y tengo memoria de chiquito que papá ensayaba en casa, ponía las diapositivas en la pared de casa para ver qué iba a poner para tal cosa, para tal otra. Siempre Imaguaré estuvo metido en la familia. En una charla familiar, después de comer un asado, papá se ponía a hablar y a decir esas mismas cosas que dice en la fiesta del chamamé para 20.000 personas, las decía también hablando entre nosotros, tomando un vino, diciendo las mismas cosas. Entonces para mí Imaguaré y la familia Cáceres es exactamente lo mismo. Y después, como te digo, el valor que yo lo veo a él más grande es su sinceridad, porque siempre lo escuché de la misma manera, diciendo eso en casa, y después cuando me iba a vender cassette, chiquitito yo, digamos, y lo escuchaba en un recital y diciendo esas mismas cosas de la misma forma, entonces, como para mí los de Imaguaré estuvieron desde que nací, digamos, y tengo ese sentimiento por los valores de nuestra música desde la cuna. Así que para mí no ha cambiado nada la familia y Imaguaré. Y le doy gracias a Dios que la vida me haya dado la oportunidad de poder compartir con él esas canciones que a mí me emocionaban de chiquito. Te cuento lo que te sigo porque si no queda inconclusa lo que me preguntaste, que hubiera sido de mí. Bueno, así empezó mi carrera, pero sin nunca pensar que yo iba a participar en serio. Para vos grupo. Era eso, para mí nada era más. jugar, un poco jugando. Y así es que terminé mi escuela secundaria, participé de los conjuntos en Mercedes, Fito Ledema, Mariano Miño, Vera Monzón, con todo ello tuve participación y también a las delegaciones que en aquella época se formaban para elegir la delegación correntina a Cosquín. Nos íbamos a Santo Tomé, el festival de folclore. En varias delegaciones estuve yo presente como músico y como bailarín también en una oportunidad. Bueno, como solista de canto. Y bueno, así fue transcurriendo, pero nunca, insisto, nunca pensé. Terminó la escuela secundaria y me fui a La Plata a estudiar administración de empresas. Allí empezó el primer, digo que donde Dios me sacó de ese espacio, porque empezaban los años 70, había mucha turbulencia ideológica, política en la universidad, y yo era un tipo bastante metido, conversador, me metía en todas, ¿viste? Y no sé lo que hubiera sido de mí. Entonces, de repente me encuentro que no era mi camino. Le dejo una carta para mis compañeros allí uno de ellos se acuerda todavía, le dejo una carta allí en la habitación que compartíamos tres compañeros y me vuelvo a Mercedes. Y bueno, allí en Mercedes empiezo trabajando un poco así como contable, primero en un sanatorio y después en una empresa de venta de combustible, en una estación de servicio. Así estaba hasta que un día, caminando por Mercedes, me encuentro en un lugar que se llama el Tenis Club, en Mercedes. Había un patio, tenía un espacio grande el patio, y en el medio del patio estaba un grupo de muchachos, y en el medio un hombre que cantaba una canción con una guitarrita, me acuerdo, pequeñita, no era como esta, era mucho más chiquita. Y bueno, y cantaba una canción, yo me quedé a escuchar. Qué triste debe ser llegar a viejo, con el alma y las manos sin gastar. Qué triste integridad la del pellejo, que nunca se jugó por los demás. Qué triste debe ser tener de todo, si hay tantos que se venden por un pan. Qué triste soledad de cualquier modo, la que nace de la desigualdad. Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando,
por el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país, por el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país. Bueno, la canción era esa y el que cantaba era Julián Cini. Yo escuché la canción y me quedó sonando. Y dije, yo qué lindo. Yo conocía, por supuesto, todo el repertorio tradicional chamamecero. Y como tenía que cantar en dos espacios, un espacio más bien de bailanta, donde se cantaban canciones muy populares, como la de los Hermanos Barrios, pero después cuando yo tenía reunión con mi grupo de estudiantes, tenía que cantar otras cosas, Mercedita, Sargento Cabral, Villanueva, todo un repertorio más caté, por decirlo de una forma, ¿viste? Pero bueno, en todo eso yo me manejaba muy bien, pero cuando escuché esta otra arista que podíamos ponerle a nuestra música, yo dije, qué bien esto, ¿viste? Y bueno, eso allí también estuvo, creo yo, la presencia de Dios. Me puso ese hombre ahí adelante y me puso una canción. Y yo le hice un clic, y bueno, después pasó que lo conocí, bueno, y empezamos todo un proceso con el que me puedo extender largo. Y ese es el comienzo de Los Hijos del Payubre, un grupo que se formó con el padre Julián, con Ricardo Gómez, con Carlos Núñez y con el gringo Sheridan, con el que anduvimos recorriendo muchos lugares durante casi 5 años. Después el grupo se separa. Insisto que estamos en los años 70, este tipo de canciones eran canciones bastante fuertes, por allí empezaban a molestar. Y además de eso, el gringo tuvo que venir a hacer el servicio militar obligatorio en aquel tiempo, acá a Corrientes. En Mercedes nos quedamos sin bandoneonista. Quedó un año así suelto, digamos, que fue el año 76. Y en el 77 formamos con el gringo Los de Maguaré. Y allí ya con otro tipo, una propuesta que tenía mucho más que ver con la cultura. Me acuerdo que por aquel tiempo leí una frase de Chico Buarque de Holanda, el músico brasileño, y él decía una cosa más o menos así: los artistas populares no podemos hacer la revolución. Lo que podemos hacer los artistas populares es mantener viva la identidad del pueblo que va a hacer la revolución. Entonces yo me dije, bueno, aquí es mi lugar, aquí yo puedo aportar. Y entonces me puse a trabajar haciendo no la base, no haciendo como centro de mi canción, no la revolución, sino la cultura. El que mantiene viva esa cultura, mirá el legado que te queda, Nico, ¿no? Hoy estás empezando, pequeño gran desafío el que tenés vos y los que vienen detrás tuyo, ¿no? Bueno, la verdad que lo tomo como una linda experiencia por ahora, y creo que mi ilusión, digamos, en este tiempo es que lo tenga por mucho tiempo más, y entonces siga aprendiendo de todas estas cosas que él habla, vos lo estás escuchando, Daniel, y un montón de personas que están del otro lado, y con la sinceridad con la que él habla es algo que a mí me transmite demasiado, me causa una gran emoción tenerlo cerca, y cada vez que pasan los años digo, ojalá que tenga papá para muchos años más, para seguir aprendiendo de ese amor que tiene por nuestra cultura, por nuestra música y por todo lo que a ello se refiere. Lo último, ¿quién es este señor que está al lado tuyo, aparte de tu papá? Un ídolo. Puedo decir que es un ídolo. Es una gran persona que me ha puesto en mi corazón todos los valores que tienen que ver con el amor a esta música chamamecera. ¿Quién es este joven que está al lado tuyo, aparte de tu hijo? Bueno, creo que es un exponente de una generación argentina que, debido a los avatares, ¿no es cierto?, de este último tiempo, yo les suelo decir a ellos, nosotros cuando teníamos la edad de ustedes, nos juntábamos en la plaza, me acuerdo, con mis amigos, y soñábamos con cambiar el mundo. Era la época de los Beatles, era la época de toda esa efervescencia que se venía en el pensamiento. A lo mejor a ellos le tocó una etapa más gris, y por eso se han demorado un poquito en retomar, ¿no es cierto?, esa posta que se truncó en algún momento en la Argentina y en Latinoamérica, pero que empezó a brotar de nuevo, ¿cierto? Y yo creo que ellos son responsables en este tiempo de que no se apague esa llama de identidad, esas ganas de ser nosotros mismos. Cuando yo me puse a pensar, un día estaba en la oficina que teníamos acá en la Galería Junín, y yo, ¿qué es los imaguaré, lo más imaguaré que tenemos nosotros? Imaguaré, todo esto significa antiguo, que viene de antes.
Entonces digo, ¿qué es lo que viene de antes que nosotros tenemos? Y me pongo a pensar y digo, la costumbre de ser nosotros mismos. Entonces inventé esa frase que dice, la antigua costumbre de ser nosotros mismos. Esa costumbre de ser nosotros mismos, que no quiere decir ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y con ese valor, ¿no es cierto?, pararse ante el mundo, ¿no es cierto?, pararse en este tiempo y dialogar, ¿no es cierto?, dialogar con todo, con los otros integrantes de este planeta vagabundo, como dice, pero yo creo que algún día este planeta Tierra va a ser la casa universal para una raza de humanos, ¿no es cierto? Y bueno, que estamos construyendo. Ese es yo creo que es lo que yo veo en ellos, es una juventud inquieta, ¿no es cierto?, que no quiere perder la mirada de su pasado, y por supuesto yo nunca le aconsejé quedarse a recordar, sino que siempre que tienen que afirmarse en su pasado, pero para proyectarse hacia el futuro. Señores, gracias por visitar la luna. Y nos vamos a ir al corte con un pedacito de algo de ustedes, chiquitito. ¿Puede ser? Gracias a los dos. Gracias. Un placer enorme. Gracias, Daniel, y gracias a toda la audiencia que está al otro lado. Sí, señores, bien lo sé que soy música orillera. Unos me llaman campera, otros dicen no sé qué. Pero yo no sé por qué alguien duda de mi origen y no sé por qué se afligen si yo soy el chamamé. De mi niñez fue la cuna, el yarabal y el naranjal, la selva del litoral, con sus ríos y lagunas, rayos de sol y de luna me alumbraron en mi andar, y hoy es mi dulce cantar, de una raza la fortuna, soy un ritmo bien dulzón, y es bien guaraní mi nombre, pero que nadie se asombre